Bueno, en el día de hoy le he enviado una carta al señor presidente de la República pidiéndole que suspenda el trámite de un proyecto de ley que se viene discutiendo entre el gobierno y algunos representantes de las organizaciones sociales a espaldas de los medios de comunicación y a espaldas de las fuerzas militares de Colombia. Y este es un proyecto supremamente grave porque establece una censura, o sea, llegó acá la censura. El gobierno, lamentablemente, al discutir siquiera este proyecto de ley, está dándole gusto a los intereses de las FARC y se llega inclusive a prever la posibilidad de que se expropien licencias, de que se expropien equipos, tanto de emisoras privadas como también de las propias emisoras públicas y especialmente, repito, las de las fuerzas militares y la policía. Un país necesita que sus fuerzas militares y de policía estén en contacto con la ciudadanía. ¿Qué le pasaría, por ejemplo, a los habitantes de Orito, Putumayo, si se acabaran las emisoras del ejército y de la policía? ¿O qué le pasaría a los habitantes de Arauca si las emisoras de la policía y del ejército dejan de funcionar? En este proyecto, que además lo tengo acá, es un proyecto que se discutió en una audiencia el 14 de septiembre en el Congreso. Es un proyecto de 120 artículos, y en ellos es donde se habla de la posibilidad de la expropiación. El ministro del Interior no asistió a esta audiencia, en donde estaban los congresistas Alirio Uribe, estaba la congresista Ángela María Robledo, estaban los representantes del CINEP y de otras organizaciones, pero el ministro del Interior mandó allí a su representante, al igual que lo hizo el ministro de la Defensa. Por eso es importante que el presidente de la República, como jefe de gobierno, asuma el control de este tema y suspenda el trámite de este proyecto. En Colombia no puede coartarse la libertad de prensa, en Colombia no puede coartarse la libertad de expresión. No se puede, con el pretexto de darle más garantías a las organizaciones sociales, callar a los medios de comunicación, porque esa sería la censura. Y cuando hay censura, se acaba la democracia. Y a nosotros nos interesa que haya democracia. Yo estoy aquí sentada para darle la garantía a los medios de comunicación de que no habrá jamás censura. Estoy aquí sentada para darle las garantías a esta sociedad de que todos tengamos acceso a una información veraz, objetiva, oportuna, y también es sentada para decir, sí nos interesan las organizaciones sociales, las reconocemos y también las protegeremos, pero hay que saber quiénes son las organizaciones sociales, a quiénes están representando, qué intereses están representando, quiénes las están financiando, cómo están operando, porque detrás de todo este rótulo de organizaciones sociales puede haber escondidos intereses que son muy peligrosos para el futuro democrático de Colombia. Por esa razón, este tema es peligroso y sobre todo es un muy mal precedente el que algo tan delicado como esto se tramite, se discuta con algunos congresistas a espaldas de los medios de comunicación. Ellos han debido estar citados desde la primera audiencia, han debido estar presentes el 14 de septiembre, y si el gobierno considera que un proyecto de ley de 50 artículos es menos ofensivo o es más inofensivo que uno de 120, hay que notificarle al ministro del Interior que este proyecto de 120 artículos no lo conoce él, pero sí lo conocen los delegados del gobierno que participaron en esa audiencia en el Congreso. Doctora Marta Lucía, mire, específicamente, si usted nos puede hablar de los articulados que establecen, por ejemplo, lo de la redistribución del espectro electromagnético, lo de la censura, lo de la expropiación, lo del derecho a réplica. Sí, es cierto porque es que acá en el artículo, por ejemplo, el proyecto en principio establece como una regla general la censura, porque dice que cualquier información que involucre organizaciones sociales, y por eso pregunto qué son las organizaciones sociales, cuáles son, cuántas son, dónde están, a quién representan, pero cualquier información que hagan los medios de comunicación que involucre a las organizaciones sociales debe ser verificada y debe ser consultada previamente con esa organización, so pena de que haya una sanción para el medio que la transmita y so pena también del derecho a réplica que se le debe dar a las organizaciones sociales. Ya quisiera cualquier particular contar con que los medios de comunicación, antes de referirse a cualquier particular, tengan antes que llamarlo, preguntarle, consultarle y de lo contrario estar expuestos a sanciones.
Esto está en uno de los artículos de este proyecto. También está el tema de la posibilidad de que se expropien el espectro que se expropien las licencias, se expropien los equipos. ¿Para qué? Para que las organizaciones sociales puedan tener acceso al 33% de la propiedad de estos canales y de esta emisión. También está la prohibición, por ejemplo, a cualquier servidor público de hacer cualquier señalamiento a los miembros de las organizaciones sociales. Está también acá en el artículo 52, 53, 54. Aquí en la carta del presidente que les estoy entregando a ustedes estamos señalando cada uno de los artículos que a juicio nuestro generan una gran vulneración a la libertad de prensa, a la libertad de empresa, a la propiedad privada y también al futuro de la democracia. Doctora Marta Lucía, el gobierno ha negado rotundamente que tenga algo que ver con este proyecto de ley. Entonces, ¿de dónde vienen las acusaciones tan firmes de que sí tengan algo que ver? Este es un proyecto de ley que se discutió en una audiencia en el Congreso el 14 de septiembre, donde están los representantes del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa. Entonces, pues ahí sí, aquí está el texto del proyecto. Y habrá... El ministerio dice que los delegados fueron, pero que de hecho el ministerio estuvo muy criticado o fue muy criticado porque los delegados es cierto, fueron, claro que hubo críticas. Por lo tanto, le quitan como un poco esa responsabilidad de que están participando en este proyecto de ley. No, a mí me parece que ese es un sofisma, porque es un proyecto de ley en donde se discute entre el gobierno y una parte de los congresistas la manera en que se está interpretando las recomendaciones que hacen algunas organizaciones citadas por el gobierno. En esa comisión de seguimiento y verificación de los acuerdos se cita a 3 organizaciones, una de ellas el CINEP. Aparentemente el proyecto original surge del CINEP y ese proyecto le hacen ajustes y a ese proyecto ajustado es al cual se le hace la audiencia, que lo trabajaron conjuntamente entre el Ministerio del Interior y estas organizaciones. El punto está, un proyecto que se discute en el Congreso, o bien por iniciativa de un congresista, o bien por iniciativa del gobierno, cuando hay transparencia, se cita también a los directamente afectados. Se debe citar a los directores de los medios de comunicación. Estamos en un país que en este momento, con una debilidad institucional tan grande como la que tenemos, no puede permitir que también se debilite la libertad de prensa y la libertad de expresión. Acá el tema es transparencia y por eso creo que el presidente es quien tiene que suspender cualquier trámite del proyecto hasta tanto no se cite a los medios de comunicación y se discuta abiertamente en qué consiste la participación de la sociedad civil en los medios de comunicación. El texto acá además está, se lo pueden llevar, obviamente se lo hemos mandado por correo a varios de ustedes, pero insisto, yo fui congresista. Uno en el Congreso y con el gobierno discute proyectos que pueden tener iniciativa congresista o iniciativa del gobierno. En este caso, la iniciativa es del gobierno, porque este proyecto está desarrollando el artículo 221 del acuerdo con las FARC. Y allí dice claramente que será el gobierno el que convoque a las organizaciones sociales y entre ellos al CINEP. Pero el acuerdo 221 habla de que debe darse un aval por parte de la FARC para cerrar medios. No, cerrar no. Una de las posibilidades que prevé este proyecto de ley que desarrolla el acuerdo es que se pueda expropiar las licencias, se pueda expropiar las concesiones, se pueda expropiar los equipos para darle a las organizaciones sociales un 33% de participación en todo lo que tiene que ver con la emisión y con los medios de comunicación. Doctora Marta Lucía, lo bueno es que si usted no estuviera haciendo esta advertencia en este momento, ni este proyecto de 120 artículos, ni el de 50 que reconoce el ministro Rivera se habrían conocido. El ministro ya reconoció que hay uno de 50. Él dice que hay uno de 50. Perfecto, ese es el punto, o sea, mi punto es ese. Estamos en un momento en donde hay una gran desconfianza en este país, hay una gran debilidad institucional. El gobierno tiene que tener el liderazgo para dar transparencia y en un asunto que es crítico para el futuro de la democracia, como es el de la censura, el gobierno lo primero que ha debido hacer es citar a los medios de comunicación y decirles, hay este proyecto de 50, 70 o de 120 artículos, yo tengo acá el que discutieron el 14 de septiembre y es un proyecto de 120 artículos.
Muy grave que el ministro del Interior no sepa qué es lo que están discutiendo sus representantes con los congresistas en materia de censura y en materia de intervención en las emisoras del Ejército y de la Policía, que son fundamentales para seguir divulgando en Colombia lo que significa la importancia de la democracia. Hay otro punto importante ahí, es que se le hace un seguimiento a la tarea de las Fuerzas Armadas en materia de derechos humanos. ¿Cómo es? Es que realmente el tema de la participación de la sociedad civil, digamos, tiene muchas cosas positivas, y es que haya muchísima transparencia sobre todo lo que debe ser el cumplimiento de las instituciones estatales en materia de respeto a los derechos humanos. Pero con ese propósito, entonces también se dice que las fuerzas militares y de policía deben dar a conocer inclusive todas sus informaciones reservadas a las organizaciones de la sociedad civil. Eso no existe en ningún lugar del mundo, porque una cosa es la transparencia sobre cómo se desarrollan determinados operativos, y otra cosa distinta es la transparencia informándole abiertamente a todo el mundo sobre lo que se va a hacer por parte del Estado para la defensa de todos los ciudadanos. ¿Se le pide en algún artículo a los medios de comunicación que tienen que darle cabida y espacio a la FARC? Se habla de las organizaciones sociales, pero recuerden que es que todo esto está entrelazado. En el acuerdo, por ejemplo, se habla del derecho que tienen los miembros de las FARC a que no se les estigmatice en el futuro. Cualquier medio de comunicación que en el futuro llegue a hablar de guerrilleros o de terroristas, en principio podría estar cometiendo un delito de estigmatización que se deriva del acuerdo. Entonces aquí realmente todo esto hay que mirarlo dentro de lo que en principio parecería que es inofensivo, pero que, insisto, lo que está haciendo es atendiendo los intereses de las FARC que están expresados en el acuerdo y que se están desarrollando en toda esta legislación que se ha sacado a pupitrazos en el Congreso mediante el Fast Track. ¿Qué alcance tendría este proyecto de ley, digamos, en el Congreso? Teniendo en cuenta que incluso el gobierno tiene dificultad para sacar los proyectos de implementación actuales, pero ¿qué pasaría en eventuales otros gobiernos con otro Congreso en donde ya tiene participación las FARC? Esa es una pregunta muy importante. En este momento, obviamente la presión, y ahí está, consta claramente lo que tú decías, que en la audiencia del septiembre 14, pues los representantes de esas organizaciones están inconformes porque quieren algo todavía mucho más radical, algo muchísimo más drástico. Pero ¿qué sucede? Es que quieren sacarlo antes de que se venza el Fast Track, cosa que va a ser totalmente imposible, sobre todo si el presidente coge el control de esto, pues no van a tener el tiempo de tramitarlo vía Fast Track. Pero si en el futuro llegara a haber un gobierno que sea proclive a mantener todo lo del acuerdo con las FARC a como dé lugar y seguir pasando por encima de la Constitución y de la institucionalidad, pues evidentemente este proyecto pasaría adelante generando unas consecuencias muy negativas para la libertad de prensa y para el derecho a la libre empresa, porque cuando se habla de expropiar los equipos que ustedes tienen, eso es propiedad privada, eso hace parte de la libertad de empresa, y vulnerar esos derechos es algo que no se podría hacer jamás en un sistema democrático, máxime si no se ha discutido con los verdaderos afectados. Aquí tenemos que lograr que aquí haya transparencia, porque en el futuro, evidentemente, con un gobierno que llegue a tener algún viso de autoritarismo, eso significaría represión, eso significaría censura y eso significaría el final de la democracia. ¿No le preocupa que las directivas del Partido Conservador, que dicen estar comprometidas con el proceso de paz, aprueben esto? Pues eso ya es pasado. Las directivas y sobre todo los congresistas del Partido Conservador han aprobado muchas cosas que van en contravía de la Constitución, de las instituciones y del futuro democrático para nuestros hijos, que es lo verdaderamente importante. Pero, ¿qué más? El ministro dice que ese texto de 122 artículos no es de ellos, que ese fue el que propusieron las organizaciones sociales. ¿Habría que hacer un pedido para que muestren el de los 50 artículos? Claro, yo creo que sí. El ministro insiste en que discutieron sobre el de él, que es de 50 artículos, y el que se discutió en esa audiencia solamente es este, que es el de 120 artículos. Entonces uno se pregunta cómo el ministro manda a unos delegados a discutir sobre Pedro y terminan hablando sobre Juan,
Entonces, que el ministro primero se informe, segundo, que tengan transparencia. Acá el tema es transparencia. Los proyectos de ley que afecten la libertad de prensa, la libertad de empresa, la propiedad privada, tienen que discutirse necesariamente antes con los afectados, que en este caso son los medios de comunicación. Y quiero insistir, aquí tengo yo realmente la absoluta convicción de que soy una de las personas que defenderé la libertad de empresa y la libertad de prensa en este país a como dé lugar, porque esa es la esencia misma de la democracia que queremos.